Un abrazo fraterno, lleno de amor y de cariño a cada uno de mis amados hermanos y hermanas, amigos, amigas, que nos honran con su presencia. Es una bendición hermosa poderles tener en esta tarde de resurrección. A continuación dejo a la pastora Zenaida para que nos salude. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Contenta de que hoy podamos disfrutar de este servicio maravilloso donde adoramos y alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a los amigos que están acá, que nos están visitando. Nos hemos empeñado, porque así hemos recibido palabra del Señor, de que este pueblo, este municipio de Ibarra, nuestra preciosa ciudad de Mariara, es de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, cuando la gente no ve esperanza, cuando la gente lo ve difícil, es donde Dios se glorifica. Porque nuestro Dios no es Dios de cosas sencillas. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Y esta es nuestra actividad macro anual, donde traemos a los amigos y de aquí se van convertidos al Señor con un corazón limpio, con un corazón cambiado. Y creemos que hoy, amigo querido, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Dios me los bendiga. Quisiera agradecer una vez más la presencia de algunos hermanos y amigos que son dirigentes civiles, políticos, comunitarios, entre ellos pues nuestra amada hermana, nuestra hermana Vestalia. Bendecimos su vida y todos los que están bajo su cobertura en su hogar y todos los amigos que están inmersos en la dirección política de nuestra nación. Les agradecemos que estén aquí también. Mis amados, 7 veces habló Jesús en la cruz. Tradicionalmente se conocen como las últimas palabras de Jesús antes de morir. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que nunca jamás el oído humano ha oído unas palabras tan significativas, tan cargadas de espiritualidad y tan cargadas de vida cristiana como aquellas que pronunció Jesús antes de morir. Yo lo invito en esta tarde de resurrección a que resucite su fe con este tema, las últimas palabras de Jesús en la cruz. El orden en que fueron pronunciadas más o menos el siguiente. La primera palabra que expresó nuestro Señor en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra, los interesados pueden buscarla en su Biblia, está en Lucas, capítulo 23, versículo 33 al 34. Allí dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es una oración de intercesión por aquellos que eran responsables directos de su crucifixión y muerte. Lo que llama la atención no es que orase, sino que también los justificaba cuando decía: ellos no saben lo que hacen.
Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo había enseñado a amar a sus enemigos. En cierta ocasión había dicho: amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y en el momento más difícil de su vida, en el momento de su crucifixión, de mayor dolor, Él honra con su ejemplo, su enseñanza de orar por sus enemigos. Y por supuesto que allí ya hay una enseñanza para nosotros que somos seguidores de Jesús de Nazaret. Para todo cristiano donde quiera que se encuentre, allí tenemos una enseñanza a no guardar rencor a nuestros adversarios, a nuestros enemigos, a no ser vengativos con ellos, sino amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, incluso cuando sean nuestros enemigos. La segunda vez que Jesús habló en la cruz, dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa porción o esa palabra la encontramos en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 39 en adelante. Y dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús, por segunda vez, abrió sus labios en la cruz y dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Note que habían dos malhechores, dos malandros, que estaban siendo crucificados con el Señor. Uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor estaba al centro. Y uno de ellos injuriaba al Señor. Uno de ellos blasfemaba y decía cualquier cantidad de palabras horrorosas contra nuestro Señor. Y le decía: si tú eres el Cristo, entonces sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. En el otro extremo estaba el otro malandro. Y le decía: tú ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos lo que merecieron nuestros actos, pero este, refiriéndose a Jesús, ningún mal hizo. Y es allí cuando se dirige al maestro y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor por segunda vez abrió sus labios y le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que es la respuesta del Señor a un malandro, al ladrón arrepentido como se le conoce, que por cierto podemos decir que no tenían ningún derecho a pedirle al Señor que se acordara de él, porque había vivido su vida en el pecado, había vivido de espaldas hacia Dios, había vivido a su manera, y por su manera delictiva de vivir, ahora estaba pagando allí siendo crucificado. Pero hizo la petición, se atrevió a decirle al Señor: acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Y esto nos enseña algunas cosas interesantes. Una de ellas es que hay vida después de la muerte. Este malandro o ladrón arrepentido tenía convicción de que había vida después de esta vida, porque le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué le hace esa petición? Porque aunque malandro y todo, y andaba haciendo fechoría, tenía convicción que todo no termina con la muerte, que hay algo más allá. Pero lo interesante es que el Señor Jesucristo confirma que ciertamente hay vida después de esta vida, porque Él sabía mejor que todos los que estaban allí, y con mucha anticipación, porque lo había dicho, que Él iba a morir en la cruz, y sabía que el malandro también iba a morir. Sin embargo, Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le responde así? Porque ciertamente hay vida después de esta vida, porque todo no termina con la muerte. La Biblia dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. Vea cómo dice la Escritura: está establecido para los hombres que mueran una vez, coma, y después de esto el juicio. Muchas personas quisieran, y así pregonan, quieren hacer saber a la gente que todo termina con la muerte. Y allí donde la Escritura tiene una coma, ellos ponen un punto. Todo termina con la muerte y punto. No. Donde Dios ha puesto una coma, nadie está autorizado a poner un punto. La Biblia dice: y después el juicio. Por supuesto, hay quienes no creen, pero eso no cambia la verdad. Hay quienes se burlan, tiene derecho a hacerlo, pero él no se va a escapar jamás de comparecer un día ante el juicio divino, porque al final se cumple no lo que el hombre cree, sino lo que está establecido en la palabra de Dios. Y créalo, amigo y amiga que está aquí, un día usted se va a encontrar con que es verdad, hay un juicio. Yo no sé qué hará usted si tiene que comparecer ante un juicio dentro de unos días. Me imagino que buscaría un abogado, el mejor quizás. Bueno, usted va a necesitar un abogado el día del juicio final, ¿sabe? Y digo abogado porque la Biblia dice que Jesucristo es nuestro abogado y que es la propiciación por nuestros pecados. Y le agrego, hasta hoy no ha perdido un juicio. Le recomiendo a Jesucristo para ese día. Así que en esa segunda palabra, uno puede darse cuenta que hay vida después de esta vida. Y uno puede darse cuenta también que usted puede venir a Cristo en cualquier momento, en la condición en que se encuentre. Jesús dijo en una ocasión: el que a mí viene no le echo fuera. Y este malandro, este malhechor, como lo llama la Biblia, en el último momento de su vida, miró a Jesús, lo reconoció como Señor, lo reconoció como Rey, porque ¿quién tiene un reino si no es un rey? Y le dijo: acuérdate cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo con mucho gusto: tú estarás allí conmigo en el paraíso. Todo aquel que clama y confía su vida a Jesús tendrá el mismo resultado. El Señor le esperará en el paraíso eterno y le dará la salvación de su alma y el bienestar por toda la eternidad. La tercera palabra de Jesús en la cruz
se la dirigió a su madre y al discípulo amado llamado Juan. Dijo: mujer, he aquí tu hijo. Y al discípulo amado le dijo: he aquí tu madre. La porción bíblica está en Juan, capítulo 19, versos 26 y 27. Dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Así que es una palabra dirigida a su madre y en segundo lugar a Juan, el discípulo amado. La primera palabra había sido dirigida a los verdugos. Y no solamente les dirigió una buena palabra, los perdonaba, sino que también los justificaba de su acción. La segunda palabra la dirigió al malhechor, al malandro que se arrepintió al final. Y ahora esta tercera palabra está dirigida con algo de ternura para su madre, proveyéndole cuidado y ayuda material y moral. Uno puede imaginarse el cuadro que estaba allí en ese momento. Y podemos ver que era un cuadro un tanto conmovedor. Una madre contempla a su hijo que pasa por las agonías de su muerte y no puede expresarle su amor, no puede estar a su lado para secar su sudor o sus lágrimas, o para lo menos expresarle su cariño. Esta madre, viendo a su hijo agonizar, solamente debe contemplarlo a distancia. Es bueno recordar que cuando Jesús tenía apenas 40 días de nacido, dice la Biblia que conforme a la tradición de este pueblo fue llevado al templo para ser presentado al Señor. Y en el templo había un hombre lleno del Espíritu Santo llamado Simeón, y le dio algunas palabras proféticas a María. Entre ellas le dijo que una espada traspasaría su misma alma, y esa espada estaba ahora en lo más profundo del corazón de María, viendo a su hijo morir y ella impotente, sin poder ni siquiera estar cerca. Ella no podía hacer nada por él, pero él sí que pudo hacer algo por ella. Y desde lo alto de la cruz, clavado en medio del dolor y de la humillación extrema, vio a su madre, ya entrada en años. Jesús tenía 33 años, según algunos. Por tanto, María tenía más de 50. Y según se cree, estaba viuda, ya José habría muerto. Y cuando ve a su madre, también vio a Juan, el discípulo amado. Y entonces abrió sus labios y le dijo a María, su madre: mujer, es un término en la cultura hebrea de mucha caridad, de mucha nobleza. Digo eso porque entre nosotros lo que corresponde es madre, pero no está mal visto si lo vemos en la cultura hebrea. Le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Él va a tomar mi lugar. Él cuidará de ti. Y vio a Juan y le dijo: cuídamela. Esta es tu madre. Amados hermanos, allí tenemos una gran lección de Jesús para nosotros. Nos enseña que debemos amar y cuidar a nuestra madre, aun cuando esté anciana, o más cuando esté anciana y cuando más nos necesite. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra, te vaya bien
en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muchos de los que mueren cada semana son jóvenes mayormente que no honran a sus padres, que no oyen el consejo de mamá cuando le dice: no me llegue tan tarde, mi hijo. Los muchachos presentados en la iglesia, bautizados, confirmados y todo lo demás, le dicen: no se meta en mi vida, yo sé lo que hago, déjeme ser como, no sea intrépida, le dicen, y cosas peores. Bueno, no nos puede extrañar que se cumpla la Biblia y que muchos mueran prematuramente, porque la Biblia garantiza o da la promesa de largura de días y que les irá bien a aquellos que honren a sus padres. Eso les irá bien. Para ellos les tendrán largura de días y les va a ir bien en la tierra. Pero no imitan a Jesús, que estando en una condición terrible, siendo torturado, con todo y eso, proveyó el cuidado y la asistencia moral y material para su madre. Cuarta palabra: abrió sus labios Jesús y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa palabra la encontramos en Mateo 27, 45 al 46. Y dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elid, Elid, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es una oración de Cristo, de súplica, al sentirse abandonado. Es bueno notar que esa oración la hizo en medio de la más densa oscuridad, porque dice que desde la hora sexta es mediodía, 12 del mediodía, cerca de la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, desde las 12 hasta cerca de las 3 de la tarde, hubo un eclipse de sol, se ocultó el sol. Y allí, después de unas 3 horas de tiniebla, de oscuridad, Jesús clamó a gran voz. Y es bonito resaltar, todavía le quedaba fuerzas al maestro. Dice que clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa palabra es quizás la más significativa y misteriosa de todas, que no puede interpretarse a menos que usted entienda que en Cristo habían 2 naturalezas, la divina y la humana. La Biblia nos enseña, Juan 1:1, que en el principio de la eternidad era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo, dice la Biblia, se hizo carne en el vientre de María. Allí María le dio la naturaleza humana. Así que en él habían 2 naturalezas. Pero ¿qué pasó allí? Humanamente hablando, ¿cómo es posible que un padre abandone a su hijo precisamente cuando más lo necesita? Y desde el punto de vista teológico, ¿cómo puede Dios abandonarse a sí mismo? Así que es una palabra que tiene algunos inconvenientes para algunos que no aceptan que Jesús o en él había una doble naturaleza. Pero la Biblia es la palabra de Dios.
Y según los estudiosos de la Biblia, ella se interpreta a sí mismo. Y la Biblia dice que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga eso, se despojó voluntariamente, se despojó de su naturaleza divina. No podía ser de otra forma, nadie podía despojarle, y en su naturaleza humana enfrentó el juicio por el pecado y sufrió la ira divina. Él no tenía pecado, pero llevó sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad. Y en ese momento estaba haciendo precisamente pecado y maldición por nosotros, para que usted y yo tengamos bendición. Él, el pecador, el que no hizo pecado muriendo por los pecadores. Él, que fue santo, inmaculado, tomando el lugar que nos correspondía. Y en ese momento se apartó la naturaleza divina en él. Porque la naturaleza divina no puede tolerar el pecado. Antes, por el contrario, tiene que castigarlo. Y él se despojó de ella y enfrentó los rigores de la muerte. Todo lo que implicaba morir en la cruz en su naturaleza humana. Hermano, ciertamente Jesús sufrió de manera indecible por todos nosotros. El castigo de nuestra paz lo llevó Él. Y la Biblia agrega, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y si hay algo que está claro también, es que el pecado es una mancha moral, espiritual, negra, fea, nauseabunda, asquerosa, de la cual nadie debe jactarse. Hay algunas personas que dicen: yo soy pecador, y no sabe lo que dice. La ira divina está en contra tuya, y la única esperanza que tienes que no te alcance es que tú aceptes que Él murió por ti en la cruz. Un día lo entenderás, un día lo comprenderás, y yo espero que ese día entiendas que Él murió por ti en la cruz, que Él llevó tus pecados, tus culpas en la cruz, y que tú no tienes que sufrir la ira divina. Las personas dicen con tanta ligereza: soy pecador, y no saben lo que dicen. Dios odia el pecado. Y si usted es pecador, lo acepta y lo reconoce, no crea que Dios se complace en eso. Quinta palabra. Tengo sed, dijo. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Es una expresión agonizante, pidiendo un poco de agua. No es extraño que tuviera sed. Esa palabra es normal en una persona que está siendo crucificada, que sentía el ardor en sus labios por la fiebre que ocasionaban los clavos que ya tenían tiempo que habían traspasado sus cuerpos. Pero además de eso, la pérdida de sangre. Además de eso, la deshidratación.
Jesús fue apresado 4 o 5 de la mañana y no le habían dado a comer ni a beber en todo el día. Y ya a esa altura, por supuesto que tenía sed. Su lengua debe haber estado seca como una teja dentro de sus labios. Pero hay algo bonito que quiero aclarar. Me llama la atención que diga sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Es decir, consciente que todo estaba listo, que ya había pagado el precio, que ya había satisfecho las demandas divinas, estando consciente que todo estaba consumado, aún así dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y dice la Biblia que estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Todo se estaba haciendo como fue profetizado. El Salmo 69, verso 21 es un salmo mesiánico, es un salmo profético. Y ese salmo dice, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso fue escrito unos 600, 700 años antes de Cristo. Ya indicaba que le darían a beber vinagre cuando tuviera sed. Y a pesar de que todo estaba consumido, de que ya había pagado el precio de nuestra redención, la Biblia dice que él estaba consciente, pero para que se cumpliese la escritura, faltaba, por decir así, ese detalle. Ese salmo no se había cumplido. Hermano, Cristo se esforzó, Cristo se interesó en que la escritura se cumpliera hasta en detalles en su vida. ¿Cuánto más nosotros deberíamos tener el mismo anhelo? ¿Cuánto más nosotros que nos enorgullecemos de ser seguidores de Cristo, deberíamos luchar, querer, anhelar que la escritura se cumpla en nosotros hasta en detalle? ¿Ha pensado usted cuánto cambiaría nuestra sociedad, que se dice toda ser cristiana, si cumpliese algo de lo que dice la Biblia? Por ejemplo, el Sermón del Monte, que son apenas 1, 2, 3 páginas de la Biblia. Si solamente cumpliera esta sociedad nuestra, cristiana, con el Sermón del Monte, todo cambiaría. Una cantidad de males que sufrimos se vendrían a menos. Si tan solo cumpliéramos en nuestra sociedad venezolana cristiana los 10 mandamientos, ¿cuánto cambiaría nuestra sociedad? Algunos de ellos: no matarás, no robarás, no adulterarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás nada de tu prójimo. Si tan solo nuestros paisanos venezolanos viviéramos, nos afanáramos por cumplir como hizo Cristo la palabra, todo cambiaría. No viviéramos en la zozobra que vivimos. Pero ¿cuántos cristianos? Ellos mismos son rolos de malandro y adúlteros, fornicarios, mentirosos. No son cristianos. Yo no sé cuándo un político, y esto lo digo porque hay aquí algunos de ellos, va a poner una valla que tenga uno de estos 10 mandamientos. Por ejemplo, no matarás. En cada barrio debería haber una valla de esta, chicos. No matarás, no robarás. Eso cambiaría nuestra sociedad, hermano, porque es la palabra de Dios.
Hay vallas de todo tipo, vulgares, obscenas y de políticos. Pongan una de Cristo. Pongan una que diga no matará, no robará, no adulterará. Eso cambiaría nuestra sociedad. Agarren mesa allí. Sexta palabra. Consumado es. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Ese consumado es una de las palabras más lindas, ¿sabe? Porque es una declaración de victoria. Jesús había dado una palabra a los verdugos. Había dado una palabra al ladrón arrepentido y le garantizó la salvación de su alma. Había dado una palabra a su mamá, a su madre. Había dado una palabra para sí mismo cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Había dado una palabra, la quinta, para que se cumpliese la escritura. Pero esta sexta palabra es clara y directa para nosotros, para los que están aquí y los que no están aquí, para los que me oyen y los que no me oyen. Es una palabra para alentar y afirmar nuestra fe. Consumado es. Mire, esa palabra en el original griego es una sola, tetelestai, se traduce consumado es. Tetelestai, una sola palabra. Y la usaban en aquel entonces cuando eran cancelados los recibos. Le ponían un sellito, tetelestai, no debes. Nosotros en nuestra cultura venezolana usamos cancelado. Pero los griegos en su época usaban esa, tetelestai, no debes, cancelaste, ya pagaste. Y eso es lo que él dijo en la cruz. Cancelado es. Pagué el precio. No deben nada. ¡Ajá! ¡A su nombre! Amado amigo, escúcheme. Usted tiene una deuda, ¿sabe? Una enorme deuda que pagar. Y no venga a decir, ¡ay, qué pena! Lo siento. No, lo lógico cuando uno tiene una deuda es buscar cómo pagarla. Eso es lo lógico. Ahora, yo le pregunto, ¿cómo pagará usted la deuda por sus pecados? ¿Lo hará dándole limosnita por ahí al necesitado? Portándose bien, porque algunos piensan que un buen comportamiento, el humanitarismo, tú sabes, la filantropía, entonces, bueno, Dios está con ellos, pues. No, eso no es lo que dice la Biblia. Hágalo, conviene, y a los cristianos más, porque son obras, pues, que como cristianos nos corresponden, pero no para ser salvo. No. Para ser salvo usted tiene que aceptar que Cristo murió por sus pecados en la cruz. Tiene que recibirlo como su Señor. No hay alternativa. Él pagó por usted. Una mamá tenía una niña muy enferma con un diagnóstico fatal. Y ella, como creyente, quería asegurarse que su hija había entendido el mensaje del Evangelio. Y le dijo, mija, usted es salva. Y claro, mamá. La mamá le dijo, ¿y tus pecados? Y dice, mamá, Dios es justo. Dios no va a cobrar 2 veces por mis pecados. Ya Jesús pagó. No me va a cobrar a mí otra vez.
¡Ajá! Mire, las niñitas estaban pilas, ¿sabes? Estaba bien clara. ¿Y cuántos de los que están aquí dicen, yo también estoy claro en eso? ¡Ajá! Yo no tengo problemas tampoco, ese día llegará. Y voy a ir al lugar que me corresponde, no porque soy bueno, porque de verdad de eso no tengo nada. Iré al reino celestial, porque mi Cristo murió por mí en la cruz, porque Él pagó mis pecados en la cruz. Amigo, usted puede decir lo mismo. Séptima palabra, y ya. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está en Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es una oración. Y fue la última vez que habló en la tierra. Y con esa oración acabó su calvario, su vía crucis. Pero note la expresión: en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió el cuerpo que descansaría en el sepulcro o en el cementerio, pero el espíritu siguió con vida. Y eso es importante que los amigos que están aquí lo entiendan, porque esto revela una vez más que hay vida después de esta vida, que todo no termina con la muerte, que el espíritu existe más allá de esta vida de una manera consciente, de una manera real, tangible. Algunos dirán, ¿y dónde? Más allá de la muerte. Y otro dirá, ¿y qué dice la Biblia, pastor? Oriénteme. Bueno, le voy a decir unas dos cositas más. La Biblia dice que hay un lugar más allá de esta vida. Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Popularmente se le conoce como el cielo. También le llaman el paraíso, la gloria. Es un lugar de luz, de felicidad. Allí está Dios. Allí están los ángeles. Allí están los redimidos. Allí están los apóstoles. Allí están los profetas. Y hay otro lugar tétrico, espantoso. También tiene varios nombres. El más conocido es el infierno, así se le conoce. Pero también la Biblia lo llama un lugar de tormento. También lo llama el horno de fuego. Lo llama las tinieblas. Lo llama el abismo, el averno. Es un lugar espantoso. Allí no estará Dios. Allí estará el diablo. Ahí no estarán los ángeles. Ahí estarán los demonios. Allí no estarán los redimidos por Jesús. Allí estarán los malandros, los asesinos, los violadores. Una vez más le digo, usted puede no creer esto, ¿no? Yo lo creo porque está aquí. Y esta palabra ha resistido cualquier cantidad de crítica exhaustiva y se mantiene firme. Así que hay dos lugares. Y usted no está obligado a ir a uno o al otro. Usted decide. Cristo dijo: ancho, espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por allí. Pero angosto, estrecho es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que van por él. Pero no está obligado a ir por uno o por otro. La decisión es suya. Cristo dijo: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Un texto más. De tal manera
amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Mis amados, ¿cuántas personas escucharon las palabras de Cristo en la cruz en aquel día? Muchas, sin duda. ¿Cuántas personas las olvidaron pronto o no le dieron importancia? Muchas. Yo me imagino en aquellos que estaban cerca de la cruz, echando suerte para ver a quién le quedaba la túnica, las sandalias del Señor. Habían unos soldados haciendo eso. Tan cerquita de Jesús y tan lejos a la vez. Pienso en Pilato. Pilato sabía que Jesús era inocente. Su esposa le había dicho: no tengas nada que ver con ese hombre justo. Pero le faltó valor para soltarlo. Digo esto porque aquí en esta noche, ¿cuántos hay cerca que quizás se irán y olvidarán pronto lo que hemos dicho y no le dieron importancia? Algunos, como Pilato, están conscientes que este es el camino auténtico de un cristianismo que Venezuela necesita, y con todo y eso le falta valor para decir: acepto esto, chicos, este es el verdadero cristianismo. Le falta valor como a Pilato. Pero escúchenme, ese día muchos abrieron su corazón a Dios. Muchos fueron impactados por la palabra de Cristo y ellos recibieron el perdón de sus pecados, la salvación de sus almas inmortales y la vida eterna. Y allí comenzó cada uno de ellos una nueva vida. Una vida que fue vista por sus cercanos, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Y ellos fueron influenciando a otras personas y comenzó el cristianismo con todas las bendiciones que ha traído a la sociedad desde entonces. Todo debido a que algunos creyeron. Y esos que creyeron, hoy continuamos dando vida, alentando, dando esperanza a una sociedad que lo necesita. Yo no sé a qué grupo usted pertenece. A aquellos que se fueron sin darle importancia. A aquellos representados en Pilato que sabían que era cierto, que sabían que era verdad, pero no tuvieron el valor para aceptarlo. O se unirá usted a un grupo que ya no es tan pequeño, de gente que está marcando la diferencia. En todo caso, la decisión es suya. Yo lo invito en esta hora, a usted amigo, a usted amiga que está en esta hora con nosotros, a que abra su corazón a Dios, a que reciba a Jesucristo, el autor de la vida eterna, y que venga a Él en esta noche de manera sincera, de manera humilde, sencilla. Venga a Él y Él va a transformar su vida. Va a experimentar usted lo que es ser un cristiano auténtico. No es una nueva ideología, una nueva filosofía, nada de eso. Fuera si tuviéramos más perdidos que Judas. Experiméntelo, porque realmente es hasta difícil explicarlo. Lo cierto es que cuando usted viene a Cristo, hay una fuerza sobrenatural que te hace hacer lo que tú no quieres hacer y te lleva a rechazar lo que has venido haciendo sin querer. Y es que comenzó en ti el Espíritu Santo a obrar salvación y vida eterna. Yo quisiera orar por ese amigo
No tenga pena. No se avergüence de la vida cristiana auténtica, de vivir la vida cristiana que vivieron nuestros primeros hermanos. Yo le invito allí donde está, ese amigo, esa amiga, a favor de la cual voy a orar para que su nombre sea escrito en el libro de la vida eterna. Le invito a que levante su mano allí donde está. Levánteme su manita. Vea cuántas manos. Por favor, préndanme esta luz, hermano. Allá para ver esas manos que se vea cuántas manos. Por favor, pónganse de pie. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Pónganse allá atrás también. Pónganse y corra para acá. Venga para acá. Vengan, salga de allí. No me le dé pena ahora. Véngase. Véngase. Corra para acá. Véngase. Véngase. Venga para acá. Camine. Tenga temor, no tenga pena. Queremos bendecirlo. Queremos ayudarlo. Sacrificio que me rescató, si su sangre mi victoria es. Oh, la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo. Sigan pasando. Acérquese más porque allá viene más gente. Véngase para acá. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Acérquese, acérquese, venga. Venga, venga, venga. Camine hacia acá. Los amigos, las amigas. Oh, la sangre de Cristo. Oh, la sangre de Cristo me lavó. Oh, la sangre que Cristo derramó. Sigan pasando, vean cómo vienen acá. Y por allá también. Sigan pasando, vengan para acá. Sigan pasando, vean cuántos vienen allá. Amén, venga. Oh, sangre de Cristo me lavó. Sigan pasando, por allá, venga. Vean cuántos hay allá, vengan para acá, que caminen. Sigan pasando, vean. Aquí hay más alma, aquí hay más vida. Venga, venga, venga. Acérquese. Sigan pasando allá.